Bueno, pues vamos a presentar la última de las conferencias de la mañana. Al final, os pido a los tres conferenciantes que os asentéis aquí al lado de la mesa para que, digamos, abriéramos un turno de preguntas durante unos minutos, ¿vale? Bueno, pues tenemos la suerte de contar con Carlos de Ita. Carlos de Ita es escritor, guionista, artista sonoro, técnico de sonido especializado en sonidos de la naturaleza. Es autor de un archivo sonoro con las voces de la fauna española, africana, amazónica y de la India. También de actividades tradicionales, así como de los principales paisajes sonoros ibéricos y canarios. Tiene numerosos premios, el premio de la Fundación BBVA a la conservación de la biodiversidad, en la categoría de difusión del conocimiento y sensibilización en conservación de la biodiversidad en España, en la 11 edición en el año 2017, entre otros muchos. De publicaciones, pues Bosque, Viaje Visual y Sonoro, en 2019, El Sonido de la Naturaleza, un calendario sonoro de los paisajes de España, entre otras muchas, y documentales, bueno, pues técnicos de sonido, de directo y de postproducción, de unos 180 programas documentales, entre los que destacan Dehesa, El Bosque del Lince Ibérico, Cantábrico, Las Montañas del Oso Pardo, en fin. En cine, bueno, pues también es técnico de sonido directo de las producciones Entre Lobos, Wilaya, 14 kilómetros, Espiga de Oro en la Semana Internacional de Cine de Valladolid, entre otros muchos. Simplemente agradecer a Carlos de Ita el que haya dedicado su tiempo a venir aquí a Andújar y el que nos puede ofrecer una interesante conferencia que lleva por título El latido de la sierra, un recorrido por los paisajes sonoros del Parque Natural de la Sierra de Andújar. Así que adelante, Carlos. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, a vosotros, y venir a Andújar no es perder el tiempo, sino que es ganarlo. Ganarlo por partida doble, porque estás con amigos y luego estás en el campo. Bueno, es evidente que yo me dedico al sonido, ¿no? Con lo cual, a transmitir las cosas por cómo suena. Yo me dedico a grabar para contarlo, por decirlo así. Así que vamos a escuchar. Yo hablaré un poco, yo seré aquí una especie como de voz en off, en on, pero lo importante es lo que vais a escuchar, ¿no? Yo tenía pensado empezar de otra manera, pero escuchando a Gabriel sobre las dificultades de ver los linces cuando no había, he decidido enganchar muy brevemente con mi propia experiencia, ¿no? Yo tenía la costumbre, desde que empecé a salir a grabar sonido a la naturaleza, hace ya unos pocos años, la costumbre de ir a grabar, a intentar, a fracasar grabando linces, ¿no? Sabéis que los linces tienen la mala costumbre de entrar en celo más o menos de Nochebuena Reyes, o sea, las noches más frías, más oscuras y más largas del año, aunque luego se puede prolongar, pero en esas fechas yo iba a menudo a intentar grabar lince y nunca lo conseguía. Recuerdo un día en Doñana que le preguntaba a un gran experto, que sin duda lo era, que yo quería dormir de noche en las marismas, por el martinazo, y decía, oye, pero los linces maullan de noche. Y me decía, no. Y yo decía, pero ¿tú has ido de noche alguna vez? Y dice, no. Entonces, o sea, el nivel de conocimiento era muy escaso, pero porque no había linces, ¿no? Afortunadamente, hoy día ir a grabar linces, a verlos, a observarlos, a estudiarlos, a hacer toda la gestión que se está haciendo maravillosa, ya no es tan difícil, ¿no? Porque no es que sea un animal abundante, localmente sí, pero no es que sea un animal común, pero ya no es tan difícil. Os quiero enseñar solamente dos cosas antes de pasar a la charla que tenía prevista, volver al guión, ¿no? Esta fue mi primera grabación, que yo diría medio digna, después de muchos fracasos. La hice en el entorno del embalse del río Yeguas y fijaros a lo que se podía aspirar en aquellas fechas cuando ibas con un micrófono de noche. Oís muy lejos un maullido y un gato como enfadado. Bueno, esto es a lo que yo aspiraba cuando como tú, Gabriel, íbamos al campo a ver si veíamos algo. Y yo creo que era más fácil ver que oír, porque, sobre todo que oír en silencio, porque en general las zonas abiertas al público, tú puedes grabar las conversaciones sobre telescopios, cámaras fotográficas, experiencias, viajes, pero el lince está ahí detrás, maullando, pero detrás de un montón de gente, ¿no? Con el paso de los años, empezó a haber más linces y empezó a haber medios técnicos que nos permitían grabar los linces sin estar allí. De eso hablaremos después, ¿no? Pero igual que los científicos tienen cámaras de fototrampeo, los bioacústicos, yo no soy bioacústico, aunque trabajé con el sonido de la naturaleza, pero nosotros tenemos bioacústicos y los que nos dedicamos a la comunicación tenemos aparatos que también graban
como a escondidas, ¿no? Fijaros, esto es en el río, este es el túnel que pasa por debajo de es un desagüe, vamos, la carretera del río Matachel en Badajoz, a la salida de Valencia a las Torres, sí. Y ese aparato verde que veis ahí es un grabador automático, se llama Songmeter SM4, pero bueno, es un grabador pasivo. Y esto que hay aquí restregándose es lechuza, una gata, que parece que se está quitando el collar. No, es que yo no sé por qué razón, creo que porque tengo gatas, ese aparato le olía especialmente bien. Y delante hay una cámara, evidentemente. Pasa un coche por encima de la... Pero la cámara y el aparato siguen grabando día y noche y nos cuentan lo que sucede ahí. Me decían los amigos de CBD Habitat con los que yo trabajaba aquí, con Samuel Pla. Decía, intentamos atraer a las hembras con la orina de gato y no vienen nunca. ¿Tú qué haces? Y yo, pues no sé, no sé qué hago. Yo pongo un aparato y viene esta gata lechuza y se restriega contra él. Y yo creo que es el poder irresistible de un micrófono, ¿no? A cualquiera que tú le pongas un micro delante, pues se acerca y quiere decir algo, ¿no? Pero bueno. Bueno, ahora ya empiezo mi charla, después de esta introducción, ¿no? Yo creo que para entender lo que vamos a escuchar a continuación, hay que tener en cuenta dos premisas. Vamos ahora a ver y hablar de sonidos, del paisaje sonoro, de la biofonía, de la geofonía. La biofonía es la suma de los sonidos, de las voces de los animales en un lugar determinado. Además de la palabra biofonía tiene una componente como sinfónico, a mí me gusta mucho, ¿no? La geofonía, sin embargo, es el sonido de lo inerte, el agua, el viento, el eco, la tormenta, en su caso los volcanes, y la geofonía sería el escenario, por decirlo así, ¿no? donde se desarrolla la biofonía. Y todo eso forma, junto con las voces, los sonidos de los humanos, la antropofonía, forma el paisaje sonoro. Pero yo creo que para entender lo que os voy a contar a continuación, lo que os va a contar la propia naturaleza, hay que tener en cuenta dos premisas muy claras, ¿no? La primera es que no se conoce un paisaje hasta que no se escucha su banda sonora. Esto suena muy rotundo, pero tú puedes ver un bosque, pero si no escuchas quién hay ahí, cuántos hay, qué están haciendo, no sabes lo que es un bosque. Tú puedes ver el mar, pero si no escuchas el sonido de las olas, no sabes lo que es el mar. O puedes ver un rayo, pero si no escuchas el trueno, no sabes lo que es una tormenta. De manera que el sonido complementa, da verosimilitud, quizá informe de poco, pero lo sugiere todo en la observación de un paisaje, ya sea observando en la natural o en una imagen fotográfica, una película, lo que sea, ¿no? Esa es la primera premisa. La banda sonora de la naturaleza es fundamental. Y la segunda premisa, muy importante, desde mi punto de vista no científico, pero sí de la comunicación, es que el paisaje sonoro, la biofonía, es el relato que la naturaleza hace de sí misma a través de sus propias voces. Lo que suena en el campo es lo que nos cuenta la naturaleza, lo que pasa ahí. Yo soy simplemente un traductor, un intérprete, pero el relato lo hace la propia naturaleza. Después se le da forma para hacerlo compatible con la escucha, con las horas, con los tiempos, pero en realidad yo solamente estoy traduciendo el relato de la naturaleza. Por esa razón podemos concluir dos cosas. Si el paisaje sonoro es el relato de la naturaleza, un paisaje sonoro muy rico, con muchas voces, es un paisaje sonoro biodiverso. Y por la misma razón, el silencio es el relato de la crisis. Y bueno, podríamos hablar otro día sobre cómo la evolución del paisaje sonoro nos cuenta las buenas noticias, maullan los linces, y las malas. El silencio y el ruido se abren paso y nos está contando una crisis. Con estas dos premisas quiero que vamos a ver dos piezas de sonido largas con imagen, pero creo que lo tengáis en cuenta, ¿no? Esta primera, me liaré, lo haré mal y esas cosas, pero no me lo tengáis en cuenta. Esta primera es un repaso por, digamos, algunas de las claves iniciales para entender lo que pasa ahí fuera. Ahí arriba, ahí fuera hay un barullo, una maraña de sonidos, ¿no? Pero con algunas claves se puede llegar a entender lo que está pasando ahí. Y la segunda pieza, la escucharemos a continuación, es el latido de la sierra. Es un repaso por lo que escuchan los linces, podemos decir así, o lo que escucha cualquiera que ande despacio, en silencio, con los oídos bien abiertos, en actitud de escucha atenta a lo largo de los diferentes paisajes de una sierra. No es Andújar, o no es solo Andújar, es Monfragües o los Montes de Toledo, pero en conjunto, acústicamente hablando, son paisajes que podrían ser perfectamente, de hecho a veces lo son, esta zona, ¿no? Bueno, vamos a ir aquí viendo esta peli
esta peli sonora, les iré explicando cosas y, como diríamos, con el oído de un búho. Esta imagen, por cierto, es de la película de esa, de Joaquín Gutiérrez Hacha. Ah, gracias. ¿Se oye bien? Bueno, os decía, la escucha, el sonido quizá desde ese punto de vista nos informa de poco, pero nos lo sugiere todo. Vamos a ver de oídas el coro del alba, que es esa secuencia sonora desde el final de la noche al principio del día en que los animales poco a poco, de uno en uno, por su orden, se van incorporando al paisaje sonoro. Muy lejos ladra un corzo, el murmullo del valle, la geofonía, cárabo, el ronroneo de la becada, todo esto es un concentrado en un minuto de lo que sucede en un par de horas. Os decía que con el oído podemos ver. Con el oído podemos ver cómo el día va avanzando, se va iluminando el cielo. Estamos en la hora del alba. Esto es el Pinar de Balsaín, aquí vivo yo, esta es mi casa. Y ya empieza el coro. Los cárabos ululan por última vez. Y reclama un chochín, el primero en incorporarse al coro del alba. Aún es de noche, pero ya se anticipa el día. Y calla. El segundo suele ser, va en zonas, el crepitar, el chisporroteo de los petirrojos. El coro del alba parece que tiene un sentido, las aves están preguntando, ¿hay alguien ahí? Se están expresando, buscando si el territorio está ocupado o no. Sigue subiendo la luz poco a poco, pausadamente. Ya el rayo de sol despierta al primer mirlo, la primera corneja, el primer zorzal, la llamada del cuco. Y poco a poco el bosque va cogiendo, la biofonía del bosque va cogiendo toda su diversidad, todos sus matices. El último cárabo. Y ya cuando empieza a cantar el mirlo, podemos decir que ya prácticamente es de día. Bueno, veis cómo por medio del sonido, ya estamos ya aquí, la hora bañada por la luz del sol. Veis cómo la incorporación secuencial de sonidos al paisaje va dibujando un espacio. Bueno, ¿habéis visto esos trazos ahí? Son los sonogramas, los que trabajéis en acústica los conocéis perfectamente, es una herramienta de análisis sonoro. El sonograma mide, calcula, pesa un sonido, que es lo que hacen los científicos, calcular, medir, comparar. Pero para mí los sonogramas, como veis ahí, es una caligrafía. Y veis la llamada del cárabo con la frecuencia fundamental abajo y los sobretonos, los armónicos. Si alguien entiende de música o de acústica sabrá lo que es eso, esas frecuencias que van superpuestas. Y para mí los sonogramas son literalmente los trazos de la canción. Aquí tenemos al cerillo, veis cómo están las notas y las modulaciones de frecuencia. Con un poco de práctica casi puedes saber cómo suena un sonido si ves su sonograma. O la pluma descendente de la totodía volando en el aire. Bien, y el sonido más simple, que no lo es tanto, de un flautillo que tiene un rebote ahí, una doble nota,
que en realidad es el eco. Bueno, con estas caligrafías, con estas letras, yo escribo estas historias, ¿no? Aquí tenemos el canto general de la primavera, una serie de pájaros, un perdecillo, un chochín, con su sonograma sobreimpreso. Este estornino tendremos noticias de él más tarde, lo veréis. Es un sinvergüenza. Colirrojo tizón. La inestable canción del peche azul, ahí como que parece que no se agarra. Un petirrojo. De mirlos hablaremos también dentro de un ratito. Escucharemos la manera en que componen los mirlos su canción. Y bueno, el pinzón vulgar, que se sale, es un torrente de voz. Pero veis cómo cada sonograma su firma. Bueno, no puede faltar la percusión en una orquesta. Y aquí la primadonna, ¿no? El más ponderado de los cantantes de la fauna europea, el silbido del ruiseñor. Bueno, todas estas voces en el campo forman una maraña. Permitidme que apague. Forman una maraña y yo entiendo que a veces, si no tienes mucha experiencia, acercarte a intentar reconocer lo que está pasando, pues parece un desafío bonito, es un desafío intelectual, ¿no? Intentar en ese montón de voces tirar del hilo e intentar identificar quién hay. Ahí fallan todas las aplicaciones estas nuevas, maravillosas. Identificación automática de cantos de aves, ¿no? Que están entrenadas para reconocer un canto, pero no para sacar un canto de un barullo. Y eso lo van haciendo porque esto avanza que da miedo, pero cada vez es más difícil. Pero bueno, cada vez es muy complicado. Yo tengo algunas claves a la hora de desmenuzar un sonido, una serie de preguntas que hacerles para identificar, en este caso, el canto de un pájaro. Por ejemplo, sobre la forma. ¿Cuántas sílabas tiene su canto? ¿Una, como en el caso del gorrión? ¿O una muy deprisa, pero una sílaba repetida muchas veces separadas en el caso de los trepadores? ¿O todavía más deprisa, una sola sílaba repetida muy deprisa que parece un insecto como las buscarlas? ¿O tiene dos notas? ¿O tres? Como la bubilla. O cuatro, bubilla, el puput. Bueno, luego también, según cómo se combinen los sonidos, hay pájaros que pueden cantar con un motivo, que se dice música, que es una palabra, el verdecillo, la urraca, un motivo, una palabra, podemos decir así. El agateador es una palabra solo. O los trigueros, que parece que les están retrasando el cuello, pero es una sola palabra o un solo chirrido. Pero si combinamos dos motivos, dos palabras, tenemos una frase, como en el caso de los petirrojos. Una, dos. Una, dos. O los zorzales, son varias palabras que forman una frase. Y en el canto del ruiseñor es que se han llegado a contar hasta un pájaro puede emitir 197, yo no sé quién lo ha contado, pero está publicado, ¿no? 197 frases distintas, un solo pájaro, un solo individuo. Ya os digo que el ruiseñor es la primadonna. Otras cosas que se pueden analizar en un canto. Por ejemplo, el ritmo y el compás. Esto está presente en muchos cantos de aves. Los páridos todos cantan, llegan a un metrónomo dentro. Parece que van a compás, papá. Carboneros, herrerillos. Este lleva un reloj interno, ¿no? Y fijaros el sonograma como es una reproducción exacta de lo que está sonando.
Los reyezuelos sencillos parece que hacen una ondulación, va y viene, va y viene, va y viene, pero está también marcado a ritmo, como el hortelano. Ti, 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 ti. Es un ciclo, es un bucle. Y lo mismo, el cerillo que escuchábamos antes con su coda ahí, esa especie de silbido agudo, que deja ahí como un trazo. Son preguntas a la hora de poner orden en insisto, en ese barullo de voces que se escuchan ahí fuera y limitadas en este caso a los pájaros, ¿no? Exclusivamente a las aves. Hay una cualidad del sonido, el timbre, la tímbrica, que es difícil de definir, pero que es lo que hace que mi voz sea de una forma y la de cualquier otro hombre de mi edad y de mi tamaño sea distinta, o la de una mujer sea diferente, o la de un instrumento sea distinto a otro, ¿no? En el caso del aropéndola me gustaría decir que es un canto aflautado, el ruiseñor es líquido. Estas son cosas ya muy personales, ¿no? El petirrojo, bueno, las cornejas, es un timbre ronco, afónico, no sé, cascajoso. El triguero es rechinante. Estas cosas vienen bien para memorizar sonidos, ¿no? La golondrina que trisa es el TRS, es también un chirrido estridente. Y veis el sonograma como pinta por arriba solo. El reyezuelo listado yo diría que es sibilante, pero bueno, cualquiera que elija la palabra que quiera, ¿no? Pero son reglas mnemotécnicas para memorizar este barullo. Y ya lo veíamos antes, no puede faltar la percusión, pero dependiendo del tamaño del tambor y del instrumentista, la percusión es más o menos rápida, el ataque es más o menos veloz. El picamaderos negro es un pájaro carpintero así de grande, tiene un sonido mucho más lento. Casi se pueden contar los golpes, como una moto o una Harley Davidson, que se cuentan las emboladas, ¿no? Y bueno, dentro del campo de la percusión tenemos el aplauso de la cigüeña, el crotorar, y un sonido que no es percusivo, que es un sonido mecánico, que sirve para la comunicación y que yo hace décadas que no lo escucho. El siseo que hacen con las alas los bandos de sisones. Eso es un sonido con el ala. Yo hace muchos años que no oigo, bueno, que no veo un bando de sisones. La duración es otro elemento importante a tener en cuenta. Un sonido puede durar, lo veis ahí, ¿no? Los 2,9 segundos del cetia, los 2,4 del pinzón, los 3,3 del papamoscas cerrojillo, los 3,6 del chochín, las 5 y pico de la capirotada, o los 20 minutos sin parar de una alondra. Pero tranquilos, tranquilas, no vamos a estar 20 minutos, vamos a darle que corra. Pero bueno, este tipo de elementos son los que nos permiten poner un poquito de orden, ¿no? A ver. ¿Y te crees que lo sabes todo? Que ya tienes tus reglas, tus claves. No, es bisilábico o trisilábico, es sibilante o es cascajoso, es no sé qué. Y te cruzas con un estornino, antes o después, ¿no? Y los estorninos practican el noble arte de la imitación. Muchas aves lo hacen, pero los estorninos lo llevan hasta un nivel de auténtico virtuosismo. Bueno, las aves cantan por una serie de razones que conocéis seguro y no vienen al caso hablar de ellas. Las aves aprenden, tienen una base genética cada especie para cantar de una manera determinada y luego los pollos, los jóvenes de recién nacidos, pues incorporan, modifican su repertorio vocal pues en función de lo que oyen o de una serie de razones, ¿no? Los estorninos son como esponjas, incorporan todo lo que oyen a su alrededor de manera que tú puedes saber dónde estás por el canto de un estornino. Esto que vamos a escuchar ahora, vamos a ver dos ejemplos. Es un montaje, evidentemente. Es una grabación larga de estornino en dos hábitats muy distintos. Y como con pinzas digitales, se entiende, con pinzas de un ordenador, he cogido unos fragmentos en los que el estornino imita un sonido y lo he contrapuesto con el real. Es un montaje, evidentemente, lo vais a ver, ¿no? Pero hay veces en los que parece un chiste, otras te sorprende y otras es difícil saber quién es quién. Ahí van los estorninos negros. Estos 7 picos en Balsaín, aquí
insisto, vivo yo por aquí cerca, y escuchamos una bandada en invierno, finales del invierno, cantando en un bosque. Y ahora veréis, arriba, no me acuerdo, arriba la copia, el estornino, y abajo el original. Fijaros. Un estornino imita un pito real. Y un pito real. Este está bastante bien. Arriba. La imitación del carbonero y el carbonero de verdad. Le ha pillado el aire, pero no le ha pillado el timbre, podemos decir así, ¿no? El agateador común es bastante bueno, tiene el timbre y la intención. Con el mirlo no puede. Le sobra voz al mirlo. Mira, la perdiz y el ratonero. O sea, en una parrafada mete una perdiz y un ratonero. Y ahí están la perdiz y el ratonero. Y de nuevo el pito real, que es como su sonido predilecto, ¿no? Ahí les tenéis a la panda sinvergüenzas estos, imitando a todo el Pinar de Balsaín. Pero estos eran varios, pero ahora vamos a ver a uno solo de ellos, que está cantando, le hemos conocido antes, en la torre de la iglesia de un pueblito de Segovia, en Carrascal de la Cuesta, y solamente oyendo a este pájaro, tú sabes que en este pueblo hay cigüeñas, cucos, autillos, mochuelos, alcaravanes, milanos reales, gorriones, no me acuerdo qué más, ¿no? Y no es porque yo lo haya visto, sino porque me lo ha contado este pájaro. Porque este pájaro se empapa de lo que oye a su alrededor y lo reproduce. El juego es el mismo, arriba y abajo. Ahí le tenemos. Imitando una cigüeña. Claro, el pico de la cigüeña es 7 veces más grande que el estornino. Y 100 más que su pico, por lo tanto no lo hace muy bien. Pero el gorrión es fácil, es un monosilábico, acordaros. Lo hace bastante bien. Esto es un chiste. No sé si es un coco o un reloj de cuco, ¿no? Pero bueno, es como una broma. La grajilla está bastante bien. La corneja. Y este me encanta. No, perdón, esta es la chova. También regular. Los córvidos se le dan así. Pero este me encanta. El milano. Le falta una vuelta. El milano real da una más. Pero la ropéndola no puede con ella. Y por último, el autillo. El mochuelo, perdón. El mochuelo está muy bien, con esa especie de rebote que tiene el mochuelo. Y el autillo, pues este es fácil, ¿no? Podría intercambiarlos y no se daría cuenta nadie. Y aquí tenemos al pirata. Este pájaro, en una parrafada de 2 minutos, perdón, sin parar de cantar. Sabéis que muchas aves, bueno, todas, pero algunas se nota mucho, tiene 2 canales en la siringe, en el órgano fonador, y pueden emitir 2 voces en paralelo. Igual que los violinistas pueden tocar 2 cuerdas de violín a la vez y hacer 2 melodías en paralelo, las aves y los estorninos especialmente también lo pueden hacer. Y el estornino tiene como 2 voces al mismo tiempo, una muy líquida, estos silbidos que pegan, que suben, bajan, modulaciones de frecuencia muy estridentes, y luego hay una especie como de churrucheo, como un parloteo bajo que casi no se oye, que lo emiten con el segundo lado de la siringe. Bueno, ahí están las imitaciones, ahí están metidas, ¿no? Y se oye de todo. Yo en mi casa tengo uno grabado en la ventana de mi estudio que está imitando al perro del vecino, a la Linda, que no para de ladrar, ¿no? Pues está ahí. Y en Madrid, por ejemplo, yo he grabado estorninos imitando los semáforos de los ciegos, frente a la sede de la ONCE, ¿no? Se ponen ahí todo el día pi, 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 haciendo el ruido de... Bueno, hay por ahí documentales de la BBC maravillosos sobre aves imitadoras que, en fin, no puedes dar crédito a lo que hacen, ¿no? Bueno, para cerrar este capítulo de aprendizaje de Academia de Canto, entrega capítulo 1, vamos a ver para mí el gran cantor
de la naturaleza en Europa, que no es el ruiseñor, debo decirlo, sino que es un pariente suyo, es el mirlo, es un pariente relativamente. Para mí el mirlo es el ave. Yo no creo que los pájaros hagan música, lo digo. Ya sé que todo el mundo dice, la música naturaleza, yo lo he dicho muchas veces, ¿no? El concierto natural, los pájaros son músicos. Bueno, yo creo que los músicos somos nosotros y ellos hacen algo que a nosotros nos gusta mucho. Y como nos gusta, decimos que es música, pero bueno, esto es una discusión aparte. Pero sí que es verdad que las aves, algunas aves sobre todo, unas más que otras, los mirlos más que las cornejas, por ejemplo, que los cuervos, tienen elementos que a nosotros nos suenan muy cercanos a la sintaxis musical. Está la afinación armónica, que la hemos oído antes, y está algo así como la composición. Los mirlos, que tienen esta voz líquida, aflautada, un poco rota, ¿no? Como los grandes estrellas del canto, una pequeña imperfección. Este barullo que escuchamos aquí de mirlos. Los mirlos tienen una peculiaridad. No hay dos mirlos que canten igual. Tú puedes escuchar a un petirrojo cantando y a otros son idénticos. No hay dos mirlos que canten igual. Cada uno tiene su propia canción. Todas son muy mirlescas, es inconfundible, pero no hay dos iguales. Y os voy a enseñar una serie, una suite de las diferentes fases de aprendizaje de los mirlos. Porque estos pájaros que empiezan a cantar, como todas las aves, en su primer verano y ya la primera... aprenden lo que tienen que cantar y empiezan a reproducirlo en su primera primavera, un año después, pues van mejorando. Fijaros, este mirlo es un novato. Pi, 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 pi. Bueno, esto suspende en cualquier clase de composición, ¿no? Es un mirlo torpe. Pi, pi, pi. Este otro, grabado en las Villuercas, tiene una frase, piri, pi, piri, va buscando su melodía, su canción, ¿no? ¿Veis? La va buscando, está explorando, está componiendo, poco a poco. Uno un poquito más avanzado. ¿Veis esa pi, 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 pi? Ya tiene ahí su frase. Este canta en La Granja, un pueblo de Segovia, ¿no? La misma. Este está en la ventana de mi casa. Bueno, en el árbol que hay en la ventana de mi casa. Y tiene también a esa primera frase, piribí, que la va a repetir. ¿Veis? Piribí, piribí. Poco a poco están haciendo una búsqueda estética, supongo. Y por último, ya un mirlo maduro. Fijaros, este va desarrollando su frase en directo. Piripi, pipí. Ahí se queda. Segundo intento. Le añade una nota más. Y ya la tiene. Y como le ha gustado, la va a repetir de por vida. Bueno, este sería un ejemplo de cómo estas aves que tienen su secuencia de canto más o menos fijada, tienen la tímbrica, pero no la estructura, no la estrofa, van componiendo en función de sus propios gustos. Y digo gustos, porque yo no entiendo mucho de esto, pero no me cabe duda de que estos pájaros y las hembras que los escuchan, porque estos son machos, están buscando algo que les diferencie de los demás a través pues, de la fuerza, la contundencia y de la belleza. Porque aquí hay elementos que cualquier músico podría definir como intervalos de tercera o cosas así. De manera que estos animales, yo no sé si los pájaros hacen música o no, pero a mí no me cabe duda de que este mirlo son compositores. Están buscando su canción, su melodía. Y una vez que la pillan, su huella, su sello, su propia voz, la repetirán por siempre. Y eso es evidente que tiene una ventaja en la selección natural o la selección sexual, porque esa canción más bonita que la de los otros, pues debe dar resultado en el mundo de los mirlos, ¿no? Bueno, una vez que sabemos algo de la maraña esta, de desenmarañar esta maraña, perdón, trabalenguas, del paisaje sonoro, os voy a proponer que hagamos este recorrido de oídas por la banda sonora de este entorno. Insisto, no es
solo la Sierra de Andújar, hay Monfragüe, hay, ¿cómo se llama? Al otro lado, en Cardeña, Montoro, hay zonas similares y que en términos acústicos son muy parecidas. Vamos a hacer un recorrido, no es un calendario, pero va más o menos avanzando a lo largo del año, a las diferentes horas del día, y vais a poder ver de oídas cómo es el paisaje de la sierra a través de sus propias voces. Y, por darle un nombre, pues esto es exactamente lo que escucha un lince. Y empezamos en lo más oscuro del año, en la noche de diciembre, enero, en un risco, en un cortado, donde están cantando los búhos reales. Eso es una garza, evidentemente, y un zorro. Pero fijaros cómo los búhos no solo cantan, sino que la pared reverbera y estira su llamada. Muy lejos hay unas grullas, es invierno. Esto es Monfragüe. Y la búa. Y ese silbido sí, es el final feliz de una cópula. Todo esto está concentrado, evidentemente. Estábamos ahora de espectadores, ahora vais a estar en el peor sitio posible, en el centro. A ver si acaban estos pesados. Bueno, son búhos chicos también, ¿no? Estáis en el centro, qué grande es un buitre en un risco, y os vais a encontrar situados en el centro de una carroñada, en el peor sitio posible, lo siento, rodeados de 100 pares de alas de aves hambrientas. Ladra una imperial y ahí vienen. Escuchamos los jacareos, los aleteos, los picotazos en el cuero. Hay un picotazo en el micrófono, pero bueno, esos son gajes del oficio. ¿Qué? ¿Es música o no es música? Y ahí ya los huesos de la cierva descarnada. Y 100 pares de alas satisfechas, moviendo metros y metros cúbicos de aire cuando los buitres abandonan la carroña. Siempre al final los zumbidos de las moscas, ¿no? Es lo que queda de tanto a la arca. Bueno, esto podría ser aquí, casi aquí mismo, ahora mismo, principio de la primavera, y podemos llamar el código Morse de la bubilla, que transmite el relato de la dehesa. Los vencejos en el cielo han llegado de África, las abubillas están cantando, y el ganado ha vuelto al monte. El tintineo del ganado forma parte del paisaje sonoro. Es abril, están las aropéndolas silbando. Y ahora vamos a empezar la casa por el tejado, podríamos decir. Una cópula de una pareja de cigüeñas en el nido, el tableteo del pico y toda la colonia aplaudiendo, crotorando en los tejados.
Y la pareja que estaba a dar que te pego, ahí sigue con el taca, 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 el picoteo. Siguiente estación. Atardece en una dehesa, en una vaguada, hay una charca, empieza a llover, pero a los anfibios, a las ranas, a los sapos, ¿qué más les da que llueva si están en el agua? Para los comunes. Va cayendo la tarde, quizás ese mismo día, y estamos en la hora del cambio de guardia. El último cuco del día da paso al primer mochuelo de la noche. El último gris saltamonte del día da paso a los primeros grillos de la noche. Es la transición de esto de la hora del crepúsculo, que se hace este silencio en la naturaleza, en el monte. Y ahí entra el primer mochuelo, el primer grillo. Un sapo de espuelas croando bajo el agua. Igual que en el coro del alba, de uno a uno se van incorporando y a medida que la noche oscurece, el sonido, el paisaje sonoro brilla. Chotacabras, matraquea al fondo. Chotacabras palmetea con las alas, se aplaude a sí mismo. Y con el coro de los anfibios, sapos corredores, ranita de San Antón, los grillos, el grillo topo, alacranes cebolleros, ya entra de lleno la oscuridad de la noche. Y todo esto no era más que los preámbulos para la entrada en escena de los ruiseñores. El caraván. Ahí le tenéis. Claro, el ruiseñor no es que cante muy bien, es que domina la puesta en escena. Porque canta de noche, también de día, pero canta de noche y de noche todo suena mucho más rico. Un corzo ladrando y el típico juego entre autillos y sapos parteros, que siempre me gusta desafiar a los ornitólogos con esa pequeña diferencia de silbidos. Bueno, empieza a tronar el trueno, la tormenta en el cielo. Entramos en otoño, en septiembre. Ahora sí que estamos en Andújar. Y retumba el trueno arriba en el cielo, llueve.
y enseguida también va a retumbar la tierra en la voz, en la garganta de los ciervos en celo, en la berrea. Esto es la finca de Escoriales. Y bueno, es como a ver quién puede más y puede la tormenta, evidentemente, ¿no? Todavía no se ha inventado nada más que supere eso. Y cuando las voces no valen, se lían a testarazos, pero ahí pasa una piedra de jabalíes. Yo asocio siempre el sonido de la berrea con los ululatos de los cárabos, porque en esas fechas todos los jóvenes del año son pasajeros, van y vienen, y se meten en los territorios consolidados de los cárabos que ocupan su zona y se montan estas fantasmagorías, estas voces por el bosque que... Bueno, con la mala estación llegan las grullas a los embalses, a la escuela de los pantanos, a recordarnos que la mala estación no es tan mala. Mi logotipo es una grulla. Yo que me dedico al sonido, adoro a las grullas. Me parece un animal que transmite una alegría, un buen rollo, que, repito, me parece que... Es que no hay quien hable. Que eso es un dormidero, aunque parezca mentira. Están durmiendo, pero bueno, no paran de chillar. Que la mala estación no es tan mala, que el invierno no es tan malo cuando las grullas están tan contentas. Un detalle, ese silbido es un pollo, es un joven del año, luego esto es otoño. Más adelante ya no silbarán tanto. Detallitos de pajareros locos. Bueno, todo esto eran como, para mí, los preámbulos. Ha pasado el año del búho real a la grulla, ha pasado casi todas las estaciones, y para mí esto no era más que la manera de venir al que es el momento, en mi opinión, más importante de la naturaleza en toda Europa. El sonido más importante que se pueda grabar en Europa es este que vamos a escuchar a continuación, porque, lo habéis adivinado, era un animal que se nos iba, casi no quedaban, un naturalista como yo no era capaz de encontrarlos, pero se actuó a tiempo, al límite, se actuó bien y hoy día ya no es tan difícil escuchar la llamada de celo de los linces ibéricos en las noches de diciembre. A mí esto me demuestra que en todo y en la conservación de la naturaleza, si se quiere, se puede. Esta gata se llama Mene, no sé si sigue viva, pobrecita. Mene estaba en el río Matachel, en Badajoz. Antes de grabar estos maullidos había tenido 4 camadas con 4 cachorros cada una de ellas. Ese año tuvo 5, creo, y sobrevivieron 3. Luego tuvo varios años más, tuvo 3 o 4 cachorros más, de manera que esta gata ha aportado al proyecto LIFE como 25 o 30 cachorros, ¿no? Así yo creo que se merece un aplauso de todos. Y una vez más, no sé si lo he dicho o no, pero lo digo ahora, si yo puedo grabar estas cosas es porque antes ha habido gente que se ha ocupado de que estas cosas existan y de que estén ahí sonando, ¿no? O sea que
todo el trabajo de comunicación, por imagen, por sonido, por fotografía, radio, prensa, lo que sea, todo ese trabajo es deudor de un trabajo previo de conservación de campo y sobre todo está al servicio claramente y sin ningún matiz de esa conservación. Así que, por lo que os toca, muchas gracias. Y no sé si tengo tiempo, me quedan 3 minutos. Yo tenía más cosillas, pero os quería, lo hablamos anoche en la cena, yo les quería plantear un enigma a los sabios que hay aquí, ¿no? Todo esto que habéis escuchado, excepto a la lince está restregándose contra el grabador, lo he grabado presencialmente, ¿no? Que es lo que me gusta, estar allí con un micrófono escondido, amatojado, esperando a que alguien diga algo. Pero últimamente tenemos esos recursos, esos aparatos técnicos que nos permiten dejar un equipo grabando en el campo, marcharte y volver unos días después y escuchar, ya sea por horas o un ciclo completo, lo que ha pasado ahí. A lo poco de que tú te vayas, los bichos pasan del aparato, se restregan contra él, lo ensucian, lo que sea, y dejan su relato, su impronta. Y luego es muy bonito intentar entender qué ha pasado ahí. Y a veces no es fácil. Entonces yo os comentaba ayer que en una grabación que hice con un chisme de estos en Toledo, el invierno pasado, hay una serie de sonidos que son aparentemente contradictorios, que no deberían estar juntos. Y están juntos, ¿no? ¿Te anima, Gabriel? Vamos a ver qué entender de esto, ¿no? A ver si lo puedo abrir. Creo que sí. De hecho, el capítulo este se llama Lince Enigmas. ¿Veis esa línea continua? Esto dura 2 horas. Tranquilos, vamos tranquilos horas escuchando a ver qué pasa. Dura 2 horas y hay como unos cortes, como cortocircuitos, que son los momentos que he quitado porque no pasaba nada o no pasaba nada que relevante, ¿no? Pero en este fragmento, insisto, un concentrado de 2 horas, lo que sí que sé es que palma un conejo. Y siempre me temo que en estos casos siempre palma un conejo. Hay un lince enfadado, ya veréis por qué, como decepcionado. Hay búhos chicos y hay un bicho que yo creo que es un zorro, que creo que no debería estar ahí, pero vosotros me decís. Ese palmeteo son los búhos chicos que dan en el celo, pues dan con las alas y marcan un territorio por medio de ese palmeteo, ¿no? Hay varios búhos chicos, varios búhos reales, está lleno. Y aquí, y un bicho husmeando el micrófono. Y yo creo que eso no es un lince, pero no lo sé. Hay un corte de tiempo. El búho chico sigue con su letanía. La búho, el búho, palmetazo, siguen en celo. Muy lejos unas cigüeñas. Otro corte de tiempo. Otro salto. El conejo. Eso no sé lo que es. Calabozos. Otro corte de tiempo. Esa es la búho chica. Y hay un gato. Un gato, digo un lince, claro. Y alguien comiéndose algo. Pero cuando come, el que come no es el que maulla. Por eso decía yo que es un lince enfadado. Y siguen. Alguien sigue comiéndose una carcasa, chascando huesos. No sé qué pasa aquí. Y tampoco sé si me interesa mucho saberlo, porque en definitiva esto es el recordatorio de que yo lo que quiero es estar allí en el campo grabando y escuchándolo en primera fila y no que me lo cuente un aparato que he dejado allí durante
durante días, ¿no? Bueno, seguimos con las preguntas. Muchas gracias.